GPIO, por sus siglas en inglés, nos sirven para un propósito general de entradas y salidas. Como todo microcontrolador, entonces podemos conectar dispositivos periféricos a él por medio de los pines GPIO. Tenemos que tomar en cuenta nuestra versión de Raspberry que tengamos. Entonces acá podemos observar los pines que podemos tener. Acá nos dice GPIO y acá también nos dice el modelo y la versión. Entonces debemos buscar la configuración para estos pines según nuestra versión que nosotros tengamos. Para empezar a programar estos pines, lo primero que debemos hacer es tener instalado Raspbian. Se recomienda este, es un poquito más fácil. Y en la terminal ya tener actualizado todos los paquetes e instalar este último que nos habilita los pines GPIO. Entonces instalamos este paquete para poder habilitar el GPIO. Para poder programar los pines existen varias maneras. Directamente desde Python lo encontramos en el menú de inicio o de una manera más sencilla y gráfica desde Scratch, pero nosotros lo haremos desde la terminal. Lo primero que debemos hacer en la terminal es crear un archivo. Se escribe con este comando, el nombre del archivo .py. Para mandar a llamarlo o para ver qué es lo que está sucediendo cuando se está ejecutando, únicamente ponemos el nombre del archivo .py. El lenguaje de programación que utilizaremos será Python, que es el compatible con Linux, que es la plataforma de la Raspberry. Es importante mencionar que es sensible a la sintaxis. Esto quiere decir de que sí le afectan las mayúsculas, los espacios y los símbolos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque si no nos marca error y no nos funciona nuestro programa. De igual manera, cuando estemos utilizando ciclos, condiciones, la sangría es muy importante. Entonces, como siempre lo hemos venido haciendo, vamos a iniciar por lo más fácil, aprendiendo unos comandos, encendiendo LED, haciendo una secuencia y poco a poco vamos a ir conociendo los ciclos, las condiciones para poder ir manejando otro tipo de dispositivos periféricos. Entonces la palabra import nos sirve para importar las librerías. Esto quiere decir de que acá voy a importar todas las librerías que me van a servir para manejar los GPIO. Y este otro comando nos sirve para limpiar. Haremos un pequeño programa para el parpadeo de un LED. Entonces lo que estoy haciendo acá es importando la librería del GPIO. Y también estoy importando la librería de time, del tiempo, que me va a servir para hacer los retardos. Recordemos que acá las mayúsculas y los espacios son bien importantes. Entonces, la siguiente instrucción, estoy declarando de qué manera voy a utilizar el GPIO. Entonces, acá es importante esta palabra que está acá. Esta puede cambiar. Por ejemplo, si yo pongo BCM, le estoy indicando que voy a utilizar como número de GPIO. Y si yo pongo la palabra board en este espacio, le estoy indicando el número de pin o terminal que voy a utilizar. La siguiente instrucción le estoy indicando si va a ser salida o va a ser entrada. Pero acá hay que tomar algo en cuenta, lo que estábamos hablando. Yo estoy poniendo que voy a utilizar el GPI 2 porque lo estoy colocando de esta manera. Si yo hubiera colocado la palabra board, entonces acá tendrían que poner 3 porque el GPIO se encuentra en la terminal número 3. Entonces hay que tener mucho cuidado porque acá estoy colocando que voy a utilizar el GPIO 2. Acá lo que sigue es que estoy abriendo un ciclo while para que esto se repita. Quiere decir de que el LED va a estar parpadeando siempre. Si yo quisiera que
únicamente hiciera un parpadeo, elimino esta línea. Haciendo comparación con MicroBasic, que es como que le pusiera un GoTo inicio o GoTo a la etiqueta que yo necesite. Para indicarle que encienda mi LED, utilizo el siguiente comando. Entonces acá es mayúscula, esto es minúscula. Acá lleva un espacio. Le estoy indicando que en el GPIO 2 va a ser verdadero. Y para que tenga un retardo, se coloca time.sleep y acá el tiempo nos lo da en segundos. Entonces le estoy indicando que va a estar encendido ese LED durante un segundo. Luego de esta instrucción, yo le voy a indicar que en este mismo pin va a enviar un pulso bajo. Él se lo estoy indicando con la palabra false, que significa falso. Que hay que tener cuidado porque solo la primera letra es mayúscula y va a durar un tiempo de un segundo. Entonces acá ya tenemos nuestro programa para hacer el parpadeo de un LED. En la terminal nos indica en la parte de abajo con qué comandos poder guardar nuestro documento en el nombre que le hayamos asignado. Y para poder ejecutarlo y verlo en la vida real ya conectado, únicamente lo mandamos a llamar con el nombre del programa y .py. Ahora para los que no lo tengan físico, pues es simulado, pero el lenguaje es el mismo. Algo que se me olvidó comentar acá es de que en este ciclo lleva una pequeña sangría. Si nosotros colocamos estas instrucciones al ras, nos va a marcar error. Para poder indicarle si va a ser un estado bajo o alto a nuestra salida, lo podemos programar de esta manera también. Como a ustedes se les haga más fácil, las dos maneras funcionan. La única diferencia es de que acá le tenemos que indicar GPIO punto y todo esto va con mayúscula. Si es estado alto o estado bajo. Siempre acá con su espacio y acá con la pequeña sangría. Si usted tiene su placa, pues obviamente ya no hay que hacer esto. Esto es únicamente para los que no cuentan con ella. Y tendremos que simularlo. Existen varias plataformas para poder simular la Raspberry, por ejemplo Fritzy. Pero nosotros utilizaremos Proteus, que es un programa que ya lo conocemos. Entonces sí es necesario tener actualizadas todas las librerías. Vamos a buscar acá nuestra GPIO. Tenemos para la versión 0 y para la versión 3, que es la que nosotros necesitamos. Entonces lo vamos a colocar acá en nuestra área de trabajo. Y podemos ver que tiene todos los GPIO. Hay algunos que tienen otras siglas. Por ejemplo este que sirve para la transmisión por medio de la comunicación UART, que ya iremos viendo poco a poco. Entonces lo primero hay que cambiarle y editarle el firmware. Entonces tenemos que seleccionar acá que lo vamos a programar en lenguaje Python de Raspberry. Entonces acá ya nos genera un pequeño ejemplo de un programa. Nosotros lo podemos borrar y de este lado nosotros podemos ver nuestro código y acá nuestro esquemático. Entonces es importante y aconsejable siempre antes que empecemos a programar en cualquier microcontrolador y tener nuestro esquemático primero. Entonces yo lo voy a conectar en el GPIO 2. Ustedes lo pueden conectar en el que ustedes deseen. Funciona de la misma manera. Entonces acá vamos a empezar a programar. Yo ya lo tengo escrito acá en un blog de notas. Vamos a analizarlo. Acá en la primera línea yo estoy importando la librería para el GPIO. Luego la librería del tiempo para poder hacer los retardos. Luego le voy a indicar que voy a utilizar el número de GPIO y no el número de terminal. Y le estoy indicando que el GPIO 2 va a ser salida. Luego voy a entrar a un ciclo infinito.
para que el LED siempre esté parpadeando. Y le voy a decir que el 2 va a tener un tiempo en alto de 1 segundo. Y luego un tiempo bajo igualmente de 1 segundo. Entonces vamos a colocar esto acá. Y si se dan cuenta ya nos marca de otros colores. Quiere decir que ya está en el lenguaje Python. Entonces para comprobar si todo está bien, lo simulamos por este lado. Entonces nos está cargando ahí todas las librerías y vamos a poder ver acá si nos funciona o no. Si en dado caso tuviera un error de programa, nos indica, nos da un mensaje y también nos dice en qué línea, en qué número de línea está nuestro error. Entonces solo es de esperar. Acá ya está cargando la simulación y acá pues nos está dando lo que esperábamos. Si nosotros deseamos cambiarle el tiempo, pues únicamente tenemos que modificarlo acá. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos 500 milisegundos, sería 0.5, que sería medio segundo, 0.5, y lo tenemos que probar. Es un tiempo más rápido y de esta manera podemos simular acá el GPIO de nuestra Raspberry.